Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabar. Amén. Querido Padre Celestial, en esta mañana de tu día de reposo, día santo, sábado, que consagraste, Señor, y bendeciste para toda la eternidad, te rogamos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, en el estudio de esta mañana de tu santa palabra y el espíritu de profecía. Ayúdanos a comprender claramente tus propósitos para con tu pueblo. Favores que te lo pedimos, sin ser merecedores, solamente confiando únicamente en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muy buenos días. Hoy sábado 22 de agosto, a escasos días ya para terminar el mes de agosto de este año, vamos a tener un tema referente a la vida de la iglesia remanente de los últimos días. Para comenzar este texto, Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18, dice así: luminares en el mundo. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, de la palabra de Dios. Asidos, estar completamente convencidos, ¿no? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Debemos ser luces en medio de una generación maligna y perversa. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice este servidor sobre la generación que estamos viviendo en esta vida. Lo dice generación maligna y perversa. No se puede confiar en los sistemas y métodos de este mundo. Tenemos que ser luminares o luces de Cristo. Tenemos que estar aprobados en su palabra. Entonces tenemos que andar así, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y tenemos que ser irreprensibles y sencillos, no orgullosos. Y eso es lo que Dios aprueba de sus hijos. Vamos a pasar entonces a unas diapositivas. Hoy estamos estudiando el capítulo número 6 del libro Eventos de los Últimos Días. Vamos a compartir algunos puntos resaltantes de dicho capítulo porque es bastante denso. Entonces en lo más resaltante vamos a hablar en esta mañana. Estilo de vida y actividades del remanente, libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 6. Vamos a estudiar ahora sobre el estilo de vida que como cristianos tenemos que vivir, ¿no? Y qué nos aconseja la sierva del Señor y las actividades del remanente de la iglesia en estos últimos tiempos, ¿no? Vamos a estudiar los subcapítulos. Un espíritu de servicio y de sacrificio propio. Dice la sierva del Señor: largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera.
de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Nuestro Dios nos ha dado dones maravillosos, ¿no? Que debemos ponerlo sobre el altar de Dios para que el Señor nos utilice. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. ¿No es todo eso lo que deseamos? Alegres, fervientes en el Señor, como dice la imagen, tenemos que servir a nuestro Dios con todo nuestro amor y cariño. Cristo encomienda a sus discípulos una obra individual que no se puede delegar porque es personal. La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos no debe dejarse al cuidado de juntas u organizaciones de caridad. El Evangelio exige responsabilidad y esfuerzo individuales, sacrificio personal. A veces como miembro de iglesia podemos decir, no, que el pastor distrital haga la obra, que lo organice, yo voy a estar atento, si me llaman ya actuaré, pero bueno, yo cumplo con dar los diezmos y ofrendas, entonces yo ya cumplí esa labor que lo hagan los ministros, ¿no? Yo estoy dando mi dinero, ¿no? Entonces no es así. Entonces debe haber también una labor personal. Y acá nos está diciendo claramente qué clase de obra, ¿no? La atención a los enfermos y a los pobres y la predicación del Evangelio a los perdidos. La misión que nuestro Señor Jesús nos enseñó en su palabra fue predicar, enseñar y sanar. Entonces, eso es la misión de la iglesia. Negociad entre tanto que vengo. Cristo quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. Todos han de investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. O sea, tenemos responsabilidades. Los padres tenemos que trabajar para poder mantener el hogar. La esposa tiene que ver el cuidado de su esposo y también las labores domésticas. Y los hijos también tienen varias cosas que hacer, ¿no? Obediencia y deberes también, ¿no? Con sus estudios, si algunos ya son ya hijos más jóvenes, de repente estudian y trabajan. Pero bueno, dice acá, negociar entre tanto que vengo. Quiere decir que debemos cumplir nuestros deberes de forma normal. Dice acá, Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo esperan estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa, viviendo en un sueño religioso. Entonces tenemos que trabajar, cada uno en sus oficios. Entonces, el Señor nos ha dejado claramente en sus profecías que Él mismo, los acontecimientos previos a su venida. Pero acuérdense que este fue escrito en el año 1901, el otro fue 1897, pero tal vez si Ellen White estuviera viva ahora en el año 2020, tal vez esto estaría girado un poco, ¿no? Que nos preocupemos mucho más porque su venida está a las puertas. Sabemos que son 6.000 años de historia que la tierra tiene que cumplir, de historia de pecado, para que Cristo venga. Entonces, las cosas son un poco diferentes también, un poco, no estoy diciendo totalmente. Tenemos que seguir trabajando, pero dar primer prioridad al reino de Dios y su justicia. Siempre tener en nuestra mente eso. Y todo lo que hagáis, hacedlo para gloria y honra de Dios, ¿no? Todo, en todos los deberes. No quiere decir que si yo trabajo, Dios está a un costado, Dios está aparte, o Cristo está aparte, no. Con Cristo tenemos que hacer todo, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que tenga que ver esto. Debemos vivir como si cada día pudiera ser el último. Mirad, velad y orad. Dice, debemos velar, obrar y orar como si fuese el último día que se nos concede.
No debemos esperar que Cristo ya viene a los 6.000 años de historia que se cumplen. No, entonces todavía faltan 10 años, 11 años. Entonces me echo al abandono. No, eso no nos aconseja la sierva del Señor de llevar una vida ociosa. Dice, nuestra única seguridad consiste en realizar nuestro trabajo cada día según se nos presenta, trabajando, velando, esperando, dependiendo cada momento de la fuerza de Dios, ¿no? Aquel que estuvo muerto y que vive otra vez y que vive para siempre, ¿no? Debemos trabajar, velar y esperar, ¿no? Vivir cada momento de nuestra vida como si fuera nuestro último día en esta tierra. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no te pertenece. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios. ¿Escucharon? Hijas e hijos. Presentad todos vuestros planes a Dios. Uno va a pensar, no, que solamente planes religiosos. No, planes de tu vida, de tus estudios, de tu oficio, de tu trabajo, de tus deseos, de todo, hasta de tus sentimientos. Entonces dice, presentad todos vuestros planes a Dios a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos, según lo indique su providencia. A veces no todos nuestros deseos que le pedimos a Dios nos ha de conceder, porque tal vez algunos pedidos que le hacemos al Señor de repente va a perjudicar nuestra vida cristiana. Entonces el Señor sabe cuál es los mejores propósitos para nuestra vida, porque Él nos conoce, Él es nuestro creador. Una concienzuda observancia del sábado. Nuestro Padre Celestial desea preservar un conocimiento de sí mismo entre los hombres mediante la observancia del sábado. Desea que el sábado dirija nuestras mentes a Él como el Dios verdadero y viviente, y que al conocerlo podamos tener vida y paz. Así es, bien claro está la cita. Dice que guardar el sábado dirige nuestra mente ¿a quién? A nuestro Creador. Porque el día sábado es el séptimo y último día de la semana. Es un día coronado de gloria y honra de los demás 6 días laborables. Porque en ese día Dios descansó, no porque estaba cansado, sino como ejemplo para el hombre. El hombre también tiene una obra que cumplir en el sábado. ¿Estaremos todo el día en la cama durmiendo porque es un día de reposo? No, acá dice, atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada el sábado o cualquier otro día. Bien claro, nuestro Señor Jesús los días sábados también sanaba a paralíticos. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 12, o en San Juan capítulo 5, perdón. También sí, en Mateo 12, ahí también hay una enseñanza también, que Jesús curó a un paralítico en día sábado y los judíos lo cuestionaban, pero entonces Jesús les enseñó claramente que el sábado fue hecho para el beneficio del hombre y no el hombre para el día sábado. Entonces el sábado es también para hacer obras de beneficio al prójimo que realmente necesita, ¿no? Fidelidad en los diezmos y ofrendas también es parte de la vida del remanente. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para Él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener ¿a quién? A los obreros evangélicos en su trabajo. Bien claramente dice, para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. No dice para construir edificios, megatemplos, no, para pagar a los obreros evangélicos en su trabajo. Leed cuidadosamente el capítulo 3 de Malaquías y ved lo que Dios dice sobre el diezmo. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado.
porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Eso está en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 1882. Este es un mensaje para todo egoísta, para toda persona egoísta que ama los afanes de este mundo más que la voluntad de Dios. Entonces, por eso, esto no ha caducado, no es ley levítica. El sábado es eterno, así como también el matrimonio que estableció en el jardín del Edén. También el diezmo es un principio. El diezmo no es una ley judaica, porque Abraham, que no era judío, dio el diezmo al sacerdote Melquisedec, cuando logró vencer a una tribu. Entonces, el principio de los diezmos y ofrendas ya existía antes de que el pueblo Israel existiese. Lean bien el libro de Génesis. Jacob también lo mencionó. De todo lo que me proveyeres, el diezmo apartaré de ti. Eso también lo dijo bien claramente Jacob. Y Jacob no era judío. Los judíos fueron descendientes después de Jacob. Entonces, el diezmo es un principio que ya estaba establecido antes de que el pueblo de Israel existiera. Entonces, siguiendo la pauta, dice: se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales, a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si nos pueden confiar las riquezas eternas. Así es, el Señor, toda cosa material por su bendición, por la buena salud que nos da, por los clientes que nos da, por el trabajo que nos da, tenemos que ser agradecidos, devolver lo que le pertenece al Señor. La obra médico-misionera. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, o sea, cuando salga la ley dominical, ¿no? Aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable, porque habrá una ley de la libertad religiosa, las leyes de libertad religiosa serán pues coartadas. Entonces está hablando de ese tiempo. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Entonces está hablando un tiempo que ya se está dando este año 2020. ¿Cuántos enfermos de coronavirus hay en distintas partes del Perú y del mundo? Entonces, hay fieles hijos de Dios que conocen el método naturista, tanto de prevención como de curación. Y esto está ayudando a muchos a sanarse de manera casera, sin recurrir a las vacunas que hacen daño, traen consecuencias. Y eso ya se ha denunciado por muchos médicos, por muchos científicos, de que la vacuna son unos venenos. Entonces, por eso, yendo acá a la obra médico-misionera, bien claramente Ellen White dice que conozcamos dichos métodos naturales para poder sanar. Y va a haber mucha necesidad de tantas personas sufrientes. Dice en abundancia. Entonces, prácticamente esto ya ha comenzado. Y seguirá habiendo más nuevas plagas, epidemias que de acá a unos años va a seguir brotando. Entonces, la obra médica misionera es importante que toda persona cristiana se informe de esos métodos naturistas, tanto de prevención como de curación. Por eso que es parte del mensaje de tercer ángel. La obra médico-misionera es el brazo derecho también del mensaje de los tres ángeles. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial. Muchos pastores se quedarán sin trabajo. Se quedarán sin trabajo, así guste o no lo guste, pero esa es la verdad. El lenguaje lo dice.
Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial. Realmente actualmente, de los 2, 3 meses que hubo cuarentena, todos los pastores laicos han estado en sus casas. Han estado en sus casas. No han salido, ha estado prohibido salir de las casas. Entonces, ¿cómo podían dar estudio bíblico casa por casa? Difícil. Entonces la obra no le va a estar pagando a dichos pastores por algo que realmente no hacen, es por medida del gobierno. Entonces más adelante, si esto ha habido y bueno, ya se ha terminado, más adelante va a haber algo similar. Por eso ella bien claramente dice, deseo deciros que pronto no habrá en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Si hasta el Estado ha estado solicitando, ¿no?, de que haya médicos voluntarios que les iban a pagar mucho más de su sueldo normal para que puedan atender a los infectados de coronavirus, para poder atenderlos. Entonces, por eso de que la solicitud de médicos va a ser mucho más grande, va a haber mucha más demanda de acá a pocos años, porque el tiempo de gracia se está terminando. Entonces es importante tomar nota de esto. El pueblo de Dios valora su salud. Me fue mostrado que la reforma de salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano que están con el cuerpo humano. Entonces, bien claramente dice que la reforma de salud, de la buena salud, es parte del cuerpo humano, ¿no? Así como, ¿no? Y también parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, esto es importante y dice, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder de Dios son los verdaderos remedios. Aquí Ellen White en el Ministerio de Curación está hablando de los 8 remedios naturales para poder tener una vida sana y feliz. El sol, el aire, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio, el agua y la confianza, o sea, la oración, son los remedios de un cristiano. Sigue diciendo, lo perjudicial para la salud no solo reduce el vigor físico, sino que tiende a debilitar, ¿qué cosa? Las facultades intelectuales y morales. Una vida intemperante, ¿qué cosa? Debilita la inteligencia y también tu conducta, tu carácter se perjudica. El ceder a cualquier práctica antihigiénica dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir el mal. Toda cosa que ingerimos afecta directamente nuestra mente. Entonces eso no va a hacer que seamos torpes espirituales. Afecta nuestra espiritualidad. Volved a la dieta original, dice. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Tenemos que seguir conduciéndonos en la dirección que Dios nos ha puesto y nos ha establecido esto, que tenemos que volver a la dieta original. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Acá hay una profecía bien clara, guste o no nos guste. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Esto es una reprensión para todos nosotros. Ella dice bien claro que apostatarán de la fe. Por algo lo dirá, no lo sabemos, pero tenemos que obedecer a Dios. Tiempo para ayunar y orar. Ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente,
más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente, Dios, ¿no? Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Cuán importante. Quizás no se requiera una abstinencia completa de alimento, porque eso también perjudica nuestra salud, necesita nuestro cuerpo. Pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Está hablando de frutas, esas cosas, ¿no? A la levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Entonces, no se debe perder de vista el ayuno y la oración, pero recomienda que el ayuno no quiere decir que no tomes agua y ni siquiera ni un gramito de sólido, ¿no? Aquí dice que debieran comer frugalmente, y es eso de los alimentos, pues, porque perjudica nuestra salud. Si uno hace como hacen huelga de hambre, así, ni agua ni nada, eso hace daño. Entonces siempre darle al estómago algo ligero cuando uno ayuna, ¿no? Puede ser jugo de, ¿cómo se llama?, de naranja, una ensaladita de fruta sencilla, pero algo nomás, pero como dice, pero eso tiene que ser para que la mente esté limpia. Entonces, el verdadero ayuno es eso, ¿no? Y la oración intercesora lo necesitamos porque estamos en tiempos feos de peligro. Entera confianza en Dios. A causa de obreros no consagrados, a veces las cosas marcharán mal. O sea, no todo es color de rosa. Hay malos elementos, malos dirigentes que van a ver siempre trigo y cizaña en nuestra iglesia. Entonces, eso siempre va a haber. Lo hubo en Israel, también lo habrá y lo hay. Pues dice, podéis llorar por el resultado de la conducta equivocada de otros, pero no os preocupéis. La obra está bajo la supervisión del bendito Maestro. Todo lo que Él pide es que los obreros acudan a Él para recibir sus órdenes y obedecer sus instrucciones. Él lleva sobre su corazón todas las partes de la obra, nuestras iglesias, misiones, escuela sabática, instituciones. ¿Por qué preocuparse? El intenso anhelo de ver a la iglesia imbuida de vida debe atemperarse con una entera confianza en Dios. O sea, son palabras de aliento, lenguaje. Son palabras de aliento, ¿no? Pero las cosas hay que corregir, ¿no? Algunos dicen, no, el Señor dirige la iglesia porque somos iglesias militantes. Entonces el otro pues lleva música rock al culto divino, rock cristiano, y ya no le vamos a decir nada porque Dios dirige su obra y que Él va a llevar a un buen término feliz. No importa que vengan con pantalón las mujeres, que bauticen, que pastoras, ¿no? Bauticen, cuando la palabra de Dios ordena que ninguna mujer debe ser pastora. Entonces debemos decir las cosas que están mal y que eso Dios no aprueba. No debemos tener miedo, sino decir las cosas claras, pero con mucho amor y cautela. Eso es importante. Culto de familia. Por la noche y por la mañana, uníos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Enseñarles a repetir la ley de Dios. Qué bonitas son esas lecciones, ¿no? De la ley de Dios, esas 10 lecciones hermosas. Entonces, sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. No permitáis que vuestros hijos o cualquier otro miembro de la familia les tenga miedo por ser tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este precioso servicio se hace cansador y es un alivio cuando termina. Entonces las oraciones deben ser cortas y los versículos precisos, ¿no? Y hacer un comentario y cantar alabanzas a Dios. Así debe ser amena toda culto familiar. Cuidar la relación con el mundo. Se cita en Apocalipsis capítulo 18, ¿no? Eso, ¿no? Del 1 al 3. Entonces, la relación con el mundo es importante. Y ya sabemos lo que dice Apocalipsis 18, 1 a 3, el mensaje del cuarto ángel, que debemos, ¿no?, salir de Babilonia, pero también a la vez proclamar el mensaje.
Dice, mientras resuena este mensaje, mientras la proclamación de la verdad está haciendo su obra de separación, porque Dios está haciendo la separación del trigo y la cizaña ahora en estos tiempos, porque ya comenzó el juicio de los vivos. Entonces dice, mientras la proclamación de la verdad está haciendo su obra de separación, nosotros, como fieles centinelas de Dios, debemos discernir cuál es nuestra verdadera posición. Debemos posicionarnos en las creencias fundamentales de los cristianos adventistas. Entonces, no debemos confederarnos con los mundanos, no sea que lleguemos a imbuirnos de su espíritu y que nuestro discernimiento espiritual se vuelva confuso y veamos a aquellos que tienen la verdad y llevan el mensaje del Señor desde el punto de vista de las iglesias cristianas nominales. Al mismo tiempo, no hemos de ser como los fariseos y mantenernos alejados de ellos. Ese es el peligro que corre cuando nosotros tenemos compañeros de trabajo o frecuentamos amistades de la universidad o del instituto donde estudiamos o del colegio, a tratar de copiarnos la moda, la forma como ellos visten, hablan, gustos sobre las músicas populares, y uno a veces trata de copiar, como dicen, para estar en onda, para estar en sintonía, o para que también me puedan aceptar en sus círculos de amistades. Por eso acá la sierva del Señor recomienda que si nosotros nos confederamos con ellos, llegaremos a imbuirnos de su espíritu y nuestro discernimiento espiritual de lo bueno y lo malo se volverá confuso y no nos dará ganas de orar, no nos dará ganas de estudiar la palabra de Dios, los mensajes inspirados de la sierva del Señor, nos aburrirá y entonces eso es un peligro. Debemos ser justamente cristianos genuinos, debemos posicionarnos como dice, o soy o no soy, no un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces, aquellos que están velando y esperando la aparición de Cristo en las nubes del cielo no se mezclarán con el mundo en asociaciones de placer y en reuniones donde meramente buscan divertirse. Eso el Señor lo prohíbe tajantemente, ¿no? La recreación que Cristo aprueba. Es privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar sus espíritus y vigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, con el fin de usar sus facultades físicas y mentales, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios. Ahí ustedes ven ahí hermanos que están jugando a básquetbol, ¿no? Una recreación sana que edifica nuestra facultad de física mental. Eso es lo que el Señor aprueba. No trasnocharnos en una discoteca o un video pub, o en una pollería, o etcétera, etcétera. Quedarnos hasta las 2, 3 de la madrugada o estar en internet chateando hasta las 3, 2 de la madrugada. Eso hace daño. Entonces, debemos nosotros cuidar este templo que es el templo de Dios. Los cristianos tienen a su disposición muchas fuentes de felicidad y pueden decir con exactitud infalible qué placeres son lícitos y buenos. Gozarán de las recreaciones que no disipen la mente ni rebajen el alma, que no desilusionen ni dejen tras sí una triste influencia que destruye el respeto propio u obstruye el camino de la utilidad. Si pueden llevar consigo a Jesús y mantener un espíritu de oración, están perfectamente seguros. O sea, ir a lugares donde no hay un respeto para las cosas sagradas, debemos, como dice, abandonarlo. Un lugar donde no puedes mantenerte con ese espíritu, dice, de oración, no estarás seguro. Entonces, tenemos que tener cuidado. A veces también pueden ser invitados a quinceañeros o 18añeros, ¿no? En sus casas de personas que no conocen a Dios. Y a veces uno, por poder complacerle, va y pone luces psicodélicas, etcétera, y está imbuido y ponen música, reggaetón, todo, porque a ellos les gusta. Entonces, a veces cuando participamos de eso, no estamos en sintonía con eso. ¿Podemos predicar en ese tipo de festín que Cristo te ama? No. Entonces, no debemos echar las perlas a los cerdos en un lugar donde no corresponde. Tenemos que ser prudentes en ese aspecto. La música que eleva. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy
a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje en esta vida, ¿no? Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene poder maravilloso, tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía de acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Es música para sanar el alma. Entonces, la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Es la lengua universal de la humanidad. Entonces, es importante cultivar el canto cristiano. Un canto, un estilo que no aturde nuestros sentidos. También el ponerle mucha batería, mucha pista a una letra hermosa, confunde. Entonces, el canto debiera desarrollarse ese don muy especial. Ellen White recomienda que todo cristiano debiera cultivar el talento de la voz, el talento del canto, porque es un don natural, es un don de Dios. Entonces, y eso nos va a beneficiar a nuestro espíritu. Es hermoso cultivar y también oír cantos de algunos grupos que sí realmente son muy consagrados. El teatro y la televisión. El teatro está entre las fuentes más peligrosas de placer. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como tan a menudo se sostiene, las personas cultas, las personas más influyentes de opinión, eso es lo que dicen. No, es algo culto, el teatro, la televisión, dice, ¿no? En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como tan a menudo se sostiene, es precisamente un semillero de inmoralidad. Debido a estos entretenimientos, ¿qué cosas se fortalecen y confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas, cantos vulgares, gestos, expresiones y actitudes sensuales, los reggaetones, los rap, las salsas, las cumbias, todos despampanantes que bailan ahí, las porristas, etcétera, no exhiben actitudes sensuales, expresiones, hasta las letras mismas. Dice también acá que eso deprava la imaginación y degrada la moral. Eso es lo que hace la televisión. A veces hay propagandas de medicinas naturistas o dichas cosas que adelgace y aparecen las presentadoras con ropa de baño enseñando casi todo su cuerpo desnudo. Entonces eso debemos cuidar. Los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros a donde podemos acudir son aquellos a donde podemos llevar a Jesús con nosotros. Nuestra elevada vocación. Las vestimentas y los adornos. No hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto principal de vuestra religión. Hay algo más valioso de lo cual hablar. Hablar de Cristo. Y cuando el corazón esté convertido, todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Esto es muy importante. A veces lo damos más importancia a nuestra religión. ¿Cómo tenemos que ir vestido? Esto y el otro. Hablar de Cristo. Decirle de la persona, si Cristo estaría así, te presentarías de esa forma. Si Cristo estaría en la iglesia, ¿te vestirías así? ¿Acudirías así? Dice acá, si somos cristianos seguiremos a Cristo, aunque el camino que debamos seguir sea opuesto a nuestras inclinaciones naturales. No vale la pena deciros que no debéis usar esto o lo otro, pues si el amor de esas cosas vanas está en vuestro corazón, el desprenderos de vuestros adornos será tan solo como cortar el follaje de un árbol. Las inclinaciones del corazón natural se manifestarán nuevamente.
Entonces debéis estar convencido en vuestra conciencia. La apariencia exterior es un índice de lo que hay en el corazón. Así es. Entonces, si uno quiere cambiar, si uno desea dejar los aretitos, aretes, los piercing, las minifaldas, los pantalones jean apretadísimos, las blusas con escotes que se enseñan casi toda la mitad del cuello, casi todo el cuello, las mangas cero, que despiertan la sensualidad, mujeres que enseñan todo su pecho mediante esas ropas muy stretch. Entonces, esas cosas un cristiano, una cristiana no debe usar. Entonces, despiertan la sensualidad en los hombres. Y eso lo decimos claramente acá. Nosotros, todos los seres humanos, sean hombres y mujeres, a veces por uso de vanidad, tiende justamente a despertar, justamente como dice acá, las propensiones naturales del corazón pecaminoso carnal que heredamos de nuestros primeros padres que cayeron. Entonces es importante que una persona piense en el otro, no piense en sí mismo. Si me veo, haré pecar a otro o pecar a otra. Esto también va con los hombres. Los hombres que a veces salen a cantar ahí en los púlpitos, hacen un especial musical con pantalones bien apretados y que públicamente todas las personas lo ven. Cuando están con pantalones apretados, personas que cantan, hacen sus alabanzas, ¿no? Y todavía encima con pistas, todavía con baterías, todavía. Están enseñando pero con su ropa apretada. ¿Cómo es eso? Entonces mejor que se pongan pantalón chicle. Entonces no es bueno exhibir el cuerpo, eso es vanidad, eso es orgullo. Entonces eso no es tener el Espíritu de Cristo. Por eso dice, la apariencia exterior, ¿qué cosa? Es un índice de lo que hay en el corazón, podrido. Y eso es bueno tomar en cuenta. Siguiendo el tema, la necesidad de publicaciones. Debieran imprimirse publicaciones escritas en el lenguaje más claro y sencillo, explicando los temas de vital interés y dando a conocer las cosas que sobrevendrán sobre el mundo. Entonces nos recomienda aquí el lenguaje de que deben imprimirse asuntos proféticos, pero de manera clara, no complicado, que teología, que acá es griego, que acá es hebreo, que escatología, que esos términos, exégesis, otro término que no recuerdo, o sea, muchos términos que los teólogos lo utilizan y lo enseñan así, que el pueblo de Dios ni lo entiende cuando lo expone. Ajá. Entonces las lecciones de escuela sabática debieran ser más sencillas, con comentarios sencillos ilustrativos para personas adultas. Hay personas que no tienen ni primaria completa y a veces cuando leen la escuela sabática están en la luna. Entonces debieran ser también más ilustrativos. Ilustración, no pura letra nada más, porque aburre, a algunas personas les aburre leer. Entonces debieran tener ilustraciones, un poco de ilustraciones en cada semana del estudio de la escuela sabática. Así no aburre. Es importante eso. Los mensajes del primero y del segundo ángeles fueron dados en 1843 y 1844 y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero todos ellos deben todavía proclamarse, o sea, un mensaje siguiente no anula el mensaje anterior. Prácticamente el mensaje del primer, segundo, tercer ángel están y estarán siempre vigentes hasta el fin del tiempo de gracia. Debemos dar al mundo estos mensajes en forma de publicaciones, en discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han ocurrido y las que vendrán. Entonces es importante ilustrar la historia profética, hacer un gráfico, un cronograma profético de la profecía de los 1260 años, de la profecía de los 2300 años y de la profecía de los 6000 años de historia y Cristo viene. Que la gente debe entender y debemos esforzarnos. Y muchas personas que tienen talento en Facebook lo están haciendo. Felicito a mi hermano Gulber Sánchez, que todos los días publica, se raja y toma tiempo a hacer esas ilustraciones. A veces uno tiene que trasnocharse.
con la finalidad de que muchos hermanos podamos entender la profecía de manera ilustrativa, de manera gráfica, para poder entender. Hay versículos que a veces cuando uno lo lea la letra confunde un poco, pero si uno lo pone de manera ilustrativa, un hermano lo va a entender y van a decir, como ya han comentado, oye, yo no sabía que eso significaba así. ¿Por qué? Porque uno debe hacerlo de manera sencilla. Entonces, eso es importante, la ilustración, la verdadera verdad ilustrada adventista. Eso es importante. Y especialmente ella requiere de que los temas proféticos debieran hacerse así. Y esa es la labor, la obligación. Para eso son los diezmos y ofrendas, para eso se les paga al servicio educacional, hogar y salud. Y en eso debe incidir. Que no haya estocadas agudas en nuestras revistas. A veces también estar criticando a la Iglesia Católica como la bestia del Apocalipsis. Hay que hacer eso con mucho tino las cosas, no así insultando como hacen otros ministerios disidentes adventistas. Ministerios disidentes ni adventistas deberían llamarse, se los llamaría disidentes terroristas, como hay varios que han surgido ahí en Chile, Clamor Final Internacional, Infonón, ¿no? Que critican, ¿no? El Ministerio Infonón, así lo digo, de Manuel Vallejo, que critica prácticamente a la iglesia, insulta a los dirigentes, por más errores que tengan, pero no es esa forma. Por eso dice acá, aquellos que escriben para nuestras revistas no han de asestar estocadas rudas ni hacer alusiones que ciertamente harán daño y obstruirán el camino, y nos impedirán hacer la obra que debiéramos hacer a fin de llegar a todas las clases, incluyendo a los católicos. Nuestra obra es hablar la verdad con amor y no mezclarla con elementos no santificados del corazón natural que tienen el sabor del mismo espíritu poseído por nuestros enemigos. Entonces es importante hacer las cosas continuas. Como dice, no atacar a la persona, sino a los hechos mismos. ¿Y por qué dije de antes el Ministerio Infonón? Porque es un grupo antitrinitario. Entonces, que difunde y confunde a muchos. Lo respetaré como persona, pero lo que hace está mal, ¿no? Es un grupo que no cree en la deidad de tres personas. Critican o menoscaban el poder del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es persona. Entonces, insultan a los dirigentes de la iglesia, que la iglesia adventista es la Babilonia, la ramera. Eso está mal. La sierva del Señor dice que no debemos decir a la iglesia adventista que es Babilonia, porque la iglesia adventista sería Babilonia si creyera en la inmortalidad del alma y santificar el domingo, porque esos son los dos errores capitales. Si la iglesia adventista tuviera la santificación del domingo y creyera en la inmortalidad del alma, sí, eso es Babilonia, y esas son las características de Babilonia. Si no lo tienen, entonces es otra cosa. Nuestra obra es hablar, entonces dice, no debemos usar palabras duras y cortantes, excluidlas de todo artículo escrito, eliminarlas de todo discurso que se dé, permitir que la palabra de Dios haga la tarea de cortar, de reprender, que los hombres finitos se oculten y moren en Jesucristo. La palabra de Dios debe hablar por sí sola. Desconfiad de cuestiones laterales. Dios no ha pasado por alto a su pueblo ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí, como los únicos dignos de que se les confíe su verdad. No da a un hombre una nueva luz, no para nada, contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus demás hermanos. Entonces eso es peligroso. De repente sale un iluminado decir, mira, yo he descubierto acá en la Biblia, acá en Apocalipsis 22 dice que el espíritu y la esposa dice, ven, ya ves, Dios tiene esposa. Dios tiene esposa, mira, acá está en la Biblia. Y están interpretando mal un texto fuera de contexto. Cuando se refiere a la esposa, se refiere a la iglesia. Y él dice, no, existe una esposa, María es su esposa. Es la diosa madre. Entonces,
es una falsa doctrina que está fuera del cuerpo de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Toda creencia, toda nueva luz que dicen ser tiene que estar ajustada a la Biblia o a las 28 creencias fundamentales. Si uno se sale de las 28 creencias fundamentales, es una herejía. Una cosa que sea una luz adicional de la que ya está establecida. Eso es distinto. Porque así como hay tesoros viejos, también hay tesoros nuevos. Pero los tesoros nuevos no opacan los tesoros viejos, más bien lo añade una luz adicional. Entonces es importante tomar nota de eso. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece estar en conflicto con la verdad. Se espacia en ella hasta que le parece que está revestida de belleza e importancia, porque Satanás tiene poder para dar esa falsa apariencia. Al fin llega a ser el tema que lo absorbe todo, el único gran punto alrededor del cual gira todo, y a la verdad queda desarraigada del corazón. Recalcad la unidad, no las diferencias. Dice, se levantarán hombres y mujeres profesando tener alguna nueva luz o alguna nueva revelación que tenderá a conmover la fe en los antiguos hitos. Cuidado, esto es tener mucho cuidado. Se han levantado disidentes dentro de las filas adventistas que justamente están introduciendo el panteísmo en las creencias del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso ya se ha denunciado varias veces, en varias publicaciones. Entonces es importante justamente tener mucho cuidado. Sus doctrinas no soportarán la prueba de la palabra de Dios, pero habrá almas que serán engañadas, sí, y muchos. Harán circular falsos informes y algunos quedarán prendidos en esta trampa. No podemos ejercer demasiado cuidado contra toda forma de error, porque Satanás está tratando constantemente de apartar a los hombres de la verdad. Es un trabajo, no descanse a día y noche. He publicado justamente esos vídeos que el enemigo no termina de descansar. Tal vez al final los compartan, vamos a ver. Os ruego a los que aseveren creer la verdad que anden en unidad con sus hermanos. No tratéis de dar al mundo ocasión de decir que somos extremistas, que estamos desunidos, que el uno enseña una cosa y otro otra. Evitemos la disensión. Lamentablemente ya se está dando, porque justamente ellos lo ocasionan, ¿no? Los que se han apartado de las filas adventistas y han formado sus grupos independientes, muchos, pero con creencias no ajustadas a las 28 creencias fundamentales. Son disidentes, pero que lo critican todo, antitrinitarios, antisantuario celestial, grupos disidentes anti-Elena G. de Guay, grupos disidentes extremistas, son terroristas disidentes. Entonces, el verdadero grupo independiente debe ajustarse a las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista y apoyar al mensaje. Eso es importante. Unir en la verdad presente el mensaje de los tres ángeles. Y esto también va para la Iglesia Madre, la Iglesia Adventista. Podrá tener las 28 creencias fundamentales, pero no realza el mensaje de los tres ángeles. Es como decir tener la letra muerta. Entonces debe haber preocupación de la Iglesia Madre como misión, predicar el mensaje de los tres ángeles de una manera tan clara. Eso es importante. ¿Cómo enfrentar las críticas? Es otro subtítulo. Aquellos que se han apartado de la fe vendrán a nuestras congregaciones para desviar nuestra atención de la obra que Dios quisiera que se hiciese. Eso está hablando de aquellos que se han apartado de la fe. O sea, dentro de la iglesia, apartarse de la fe no quiere decir que deje de ir al templo. Van al templo, pero se han apartado de la fe, de las doctrinas. Pueden estar dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del templo, dentro de la comunidad, pero son antitrinitarios. Ya se han apartado de la fe, pero están dentro de la congregación, pero son antitrinitarios, se han apartado de la fe. Se han apartado de la doctrina, pero están ahí presentes, solamente para crear disensión, crítica, etc. Dice, no podéis permitiros apartar vuestros oídos de la verdad a las fábulas. No dejéis de tratar de convertir a quien esté hablando palabras de reproche contra vuestra obra, pero que se vea que estáis inspirados por el Espíritu de Jesucristo, por el Espíritu Santo.
Y los ángeles de Dios pondrán en vuestros labios palabras que llegarán a los corazones de los opositores. Hay que explicarle a esas personas, pero hay unas personas que la mayoría son orgullosos. Son orgullosos y quieren seguir en su propia concepción, en su propia nueva luz, entre comillas. Entonces, es importante eso de que hay que decirles las cosas con bastante sencillez, ¿no? Sin condenarlo. Entonces dice, por lo tanto, hablad de manera que se sepa que Jesucristo está hablando por vuestro intermedio. Exaltar la palabra de Dios, un pueblo, un libro, un mensaje. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos todo lo que deseamos y posiblemente más de lo que podamos afrontar con éxito. Predicad la palabra con calma y claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejad que Dios trabaje y que el instrumento humano avance suavemente ante él, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús a cada momento, y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu Santo, tal cual es nuestro dirigente, nuestro consolador, el representante de Cristo en la tierra, el Espíritu Santo. Entonces debemos dejar que Dios nos guíe, no hacerlo nosotros por orgullo o hacerlo como un soldado del ejército que va así a la mala. No, tenemos que orar mucho para que Dios nos inspire para poder aconsejar a la persona que está equivocada. Muy bien, para terminar vamos a hacer una oración. Que estos consejos nos hayan servido de mucho la vida del pueblo remanente en el tiempo del fin. La vida del remanente. Padre amado que estás en los cielos, Señor, una vez más agradeciéndote por la vida y la salud que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nunca te apartes de nosotros, cuides y protejas a nuestro hogar, a nuestras familias, y que sobre todo el mensaje de este día, Señor, pueda llegar a muchas personas, Señor, que quizás no te conocen y otras que ya te conocen, Señor, han estado apartándose de ti, puedan volver a tu camino. Señor, que tu palabra se pueda difundir por todos los medios posibles y que muchos hermanos, Señor, puedan volver a ti y sobre todo esperar tu pronta venida. Quédate con nosotros, Señor, protégenos y bendice nuestro hogar y a todas las personas también que quizás estén enfermas, también tú sé con ellos. Quédate hoy y siempre con nosotros, te lo pedimos, oh amado Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga a todos ustedes, amigos de YouTube y Facebook, y a todos los hermanos de nuestra iglesia de Lima, Perú y todo el mundo. Bendiciones para el Ministerio del Cuarto Ángel, para los grupos en defensa de la Trinidad Bíblica y para todos los amigos del 2031.